Tanzania, donde cada paso por la sabana puede llevar a la muerte. En el interior del cráter del Ngorongoro, los ojos de los depredadores se mueven en silencio entre la hierba abrasada por el sol. Y en esta tierra implacable, solo sobreviven los más fuertes. Tanzania brutal. La guerra por la supervivencia de los reyes de la sabana. En el este de África se encuentra Ngorongoro, un antiguo cráter volcánico en lo profundo del gran valle del Rift, considerado el corazón más salvaje de Tanzania. Las imponentes paredes del cráter rodean esta cuenca, convirtiéndola en una arena cerrada de supervivencia donde cada criatura se ve obligada a competir para mantenerse con vida. Todos los días, miles de ñus y cebras inundan las praderas en busca de alimento, mientras que leones, hienas y guepardos esperan en silencio entre la hierba seca y dorada. En Ngorongoro, ninguna criatura está nunca realmente a salvo. Una sola presa abatida puede alimentar a toda la sabana, desde los leones y las hienas hasta los buitres que sobrevuelan el lugar. Pero esta tierra no pertenece solo a los depredadores. Durante decenas de miles de años, la tribu Hadzabe ha sobrevivido en esta naturaleza salvaje gracias a su puro instinto, aprendiendo a leer huellas y a escuchar las llamadas de alerta de las aves para mantenerse con vida. En Tanzania, la naturaleza no es ni misericordiosa ni cruel. Simplemente da la supervivencia a quienes mejor se adaptan. A través de las llanuras de Ngorongoro, una manada de búfalos del Cabo se mueve lentamente hacia un abrevadero. Cada uno pesa casi 1 tonelada, con los músculos ondulando bajo una piel oscura tan dura como el acero. Los africanos los llaman la muerte negra, no por su apariencia, sino porque incluso los leones pueden morir luchando contra ellos. Pero hoy, los depredadores han elegido su objetivo. Ocultos entre la hierba quemada, la manada de leones permanece completamente inmóvil. Las leonas se separan silenciosamente, moviéndose por ambos lados como guerreras que cierran una trampa mortal. No cazan solo con fuerza, sino con paciencia y una coordinación casi perfecta. Entonces llega el momento. Un búfalo viejo comienza a quedarse atrás de la manada. Un rugido estalla en la sabana, rompiendo el silencio. Toda la manada carga hacia adelante al mismo tiempo. El búfalo se defiende con violencia. Pero los depredadores no retroceden. Se turnan para acorralarlo,
obligando a su oponente a seguir moviéndose bajo el calor abrasador de Tanzania. Cuando el búfalo finalmente comienza a perder velocidad, llega el momento decisivo. En el mundo de Ngorongoro, la victoria no pertenece a los más fuertes, sino a aquellos que saben cómo cooperar y esperar pacientemente el momento perfecto. Pero lo que hace que los leones de Ngorongoro sean verdaderamente especiales no es solo su forma de cazar. El aislamiento de este antiguo cráter los ha convertido en una de las poblaciones de leones más fuertes de África. Los machos adultos pueden pesar más de 200 kilogramos, con espesas melenas oscuras que parecen armaduras en la sabana. La abundancia de presas mantiene la densidad de leones aquí extremadamente alta, pero eso también conlleva una competencia brutal. Las manadas de leones patrullan constantemente sus territorios, marcando árboles y pastizales con su olor y lanzando rugidos que pueden viajar varios kilómetros para ahuyentar a los intrusos. A diferencia de muchos depredadores solitarios, los leones de Ngorongoro viven y luchan como un verdadero ejército. Las leonas asumen el papel principal en la caza, coordinándose con increíble precisión para derribar presas enormes como el búfalo del Cabo. A veces, en esas llanuras doradas y abrasadas, aparecen leones blancos extremadamente raros debido al leucismo, un trastorno de la pigmentación que vuelve su pelaje blanco pálido en lugar de dorado oscuro. Bajo la luz del sol de Ngorongoro, parecen fantasmas silenciosos que se mueven por las praderas. Pero ese color de pelaje inusual también es una desventaja mortal. A diferencia de los leones dorados, que pueden camuflarse entre la hierba seca mientras acechan a sus presas, los leones blancos son más fáciles de detectar para los animales de presa, especialmente durante el día. Por ello, a menudo dependen mucho más del apoyo de la manada para sobrevivir. Y dentro de esta jaula de hierro de la naturaleza, ni siquiera los reyes de la sabana tienen una vida fácil. Las heridas de las cacerías, los conflictos territoriales y la presión constante por la supervivencia convierten cada día en una batalla por mantener el trono. Mientras que los leones sobreviven gracias a la fuerza colectiva, hay otras criaturas que eligen sobrevivir a través de una temeridad que roza la locura. Esa criatura es el tejón melero, Mellivora capensis. Con menos de 30 centímetros de altura, este pequeño animal es temido por muchos depredadores. La piel gruesa y holgada que rodea su cuello le permite retorcerse y contraatacar, incluso cuando está atrapado entre poderosas mandíbulas.
con garras afiladas y una audacia asombrosa. El tejón melero se lanza voluntariamente a peleas de las que la mayoría de los demás animales huirían de inmediato. Pero lo más aterrador es su inusual resistencia al veneno. Algunas de las serpientes más mortíferas de África pueden convertirse en su presa. Incluso después de ser mordido, el tejón melero puede sobrevivir y regresar para terminar la comida que dejó atrás. En el mundo salvaje de Tanzania, es como un pequeño guerrero que nunca sabe lo que es rendirse. Completamente opuesto a esa agresividad está el damán de las rocas. Hyrax, a primera vista, parecen pequeñas criaturas tomando el sol sobre rocas de granito abrasadoras. Pero pocas personas se dan cuenta de que los parientes vivos más cercanos del damán son, en realidad, los elefantes africanos. Todavía quedan rastros de esa conexión evolutiva en su estructura ósea y en los dientes frontales agrandados que se asemejan a colmillos en miniatura. A diferencia del tejón melero, el damán no elige luchar para sobrevivir, elige el terreno. Los acantilados escarpados se convierten en fortalezas naturales que los protegen de los leopardos y otros depredadores. En el momento en que aparece el peligro, toda la colonia puede desaparecer en estrechas grietas de las rocas en cuestión de segundos. En Tanzania, el damán demuestra que la supervivencia no siempre depende de la fuerza, sino de saber cómo aprovechar el lugar al que realmente perteneces. El festín de un león nunca es verdaderamente pacífico. Desde lo lejos, al otro lado de la sabana, unos sonidos estridentes comienzan a resonar a través de las praderas. No son risas, sino la señal de la hiena manchada, crocuta, crocuta. Cuando descubren a los leones alimentándose de una presa, no atacan de inmediato. Las hienas comienzan a dar vueltas alrededor, ejerciendo presión constantemente con aullidos y gritos caóticos que se extienden por la sabana. Entonces, todo el clan se lanza hacia adelante a la vez. Tras varios minutos de presión implacable, las hienas comienzan a retirarse lentamente de la lucha. Al final, el festín sigue perteneciendo a los leones. En este mundo salvaje, la inteligencia de una manada puede crear una presión aterradora, pero a veces, el verdadero poder sigue perteneciendo a aquellos lo suficientemente fuertes como para defender su territorio.
Durante muchos años, las hienas fueron vistas como carroñeras cobardes, pero la verdad es completamente lo contrario. Se encuentran entre los depredadores más eficientes de África, con tasas de éxito en la caza que pueden incluso superar a las de los leones. Lo que hace que las hienas sean aterradoras no es solo su número, son sus mandíbulas, que parecen hechas para la destrucción. Con una fuerza de mordida que alcanza casi 1100 libras por pulgada cuadrada, las hienas pueden aplastar incluso huesos enormes para llegar a la médula rica en nutrientes que hay en su interior. Una fuente de alimento a la que la mayoría de los depredadores no pueden acceder. En el brutal mundo de Tanzania, la capacidad de aprovechar cada parte restante de un cadáver es precisamente lo que les permite sobrevivir. Pero Tanzania no se reduce solo a la fuerza de los leones o a las tácticas de manada de las hienas. A lo largo de la inhóspita tierra de Ngorongoro, todavía hay depredadores que eligieron un camino diferente para sobrevivir: la velocidad y la precisión absoluta. Ese depredador es el caracal. En Ngorongoro, el paisaje de matorrales bajos y praderas abiertas ha convertido al caracal en un cazador de emboscada perfecto. Sus largas patas traseras le permiten alcanzar una velocidad explosiva en un instante, pero su habilidad más aterradora es su salto, casi 3 metros de altura para atrapar aves directamente en el aire. En un entorno dominado por leones, hienas y leopardos, el caracal se ha orientado casi por completo hacia la caza de aves y presas más pequeñas, una adaptación que le ayuda a evitar el conflicto directo con depredadores más grandes. A diferencia de muchas otras regiones de África, los guepardos de Tanzania a menudo se ven obligados a cazar en llanuras extremadamente amplias y abiertas. Esa presión los ha llevado a desarrollar una aceleración casi perfecta para poder terminar una caza antes de que la presa pueda regresar a la manada o llegar a terreno peligroso. Una columna vertebral flexible como un resorte, combinada con garras que no pueden retraerse por completo, le permite al guepardo agarrarse al suelo mientras corre a velocidades que superan los 100 kilómetros por hora. Pero esa velocidad siempre tiene un precio. Bajo el calor abrasador de Tanzania, si una persecución dura más de 1 minuto, el cuerpo de un guepardo puede sobrecalentarse rápidamente y colapsar por agotamiento. En el mundo del Serengeti, cada caza es una apuesta por la supervivencia. O derriba a la presa de inmediato, o lo pierde todo tras solo unos segundos de retraso. Lejos de las llanuras abrasadoras de Ngorongoro, Tanzania cambia gradualmente a medida que el terreno se eleva hacia el Kilimanjaro, la montaña cubierta de hielo que se eleva sobre el árido paisaje ecuatorial. Desde la base hasta su cima de casi 6.000 metros, el paisaje se transforma constantemente, pasando de húmedos bosques tropicales a gélidos desiertos alpinos.
A través del denso dosel del bosque, los monos colobos blancos y negros se mueven como sombras que se deslizan por el aire. Sus largas colas les ayudan a mantener el equilibrio mientras dan saltos de hasta 6 metros entre las ramas. A diferencia de muchas otras especies de monos, los colobos poseen un estómago especializado de múltiples cámaras que les permite digerir hojas jóvenes, una fuente de alimento que a la mayoría de los primates les cuesta procesar. Pero el colobo no solo sobrevive en este bosque. Mientras se alimentan, esparcen sin querer semillas por las laderas del Kilimanjaro, lo que ayuda a mantener los raros bosques verdes que aún sobreviven en el duro entorno de Tanzania. Por eso, se les considera los silenciosos ingenieros del dosel forestal dentro de este ecosistema. Mientras tanto, a lo largo de las laderas rocosas y secas que se extienden más abajo, el Oryx beisa se ha adaptado de una manera completamente diferente. Su pelaje pálido refleja el calor, lo que le permite soportar las temperaturas brutales del semidesierto. Lo más notable es que el Oryx beisa puede sobrevivir durante muchos días casi sin agua, obteniendo humedad directamente de los pastos secos y la vegetación. Sus largos cuernos en forma de lanza no solo se utilizan para defenderse de las hienas o los guepardos, sino que también sirven como armas para los machos que compiten por el territorio durante la temporada de apareamiento. Desde los bosques cubiertos de niebla hasta las laderas rocosas abrasadas por el sol, el Kilimanjaro revela una verdad familiar de la naturaleza salvaje de Tanzania. La vida no pertenece a los más fuertes, pertenece a aquellos capaces de adaptarse al duro mundo que los rodea. Pero Ngorongoro no pertenece solo a los depredadores terrestres. A lo largo de los lagos alcalinos que se extienden por el antiguo cráter, miles de flamencos cubren el agua con brillantes tonos rosados. Sus largas patas les permiten caminar por el lodo caliente, mientras que sus picos, con una curvatura única, funcionan como filtros biológicos, extrayendo algas y plancton de la superficie del lago. Son las algas ricas en carotenoides las que dan a los flamencos sus icónicas plumas rosadas. Pero esa belleza es frágil. En el momento en que cambian las condiciones del agua o disminuyen los niveles de algas, bandadas enteras migran inmediatamente a otros lagos. Completamente opuesta a la elegancia de los flamencos está el avestruz africano, el ave más grande de la Tierra. A lo largo de las llanuras abiertas de Ngorongoro, los avestruces desarrollaron patas increíblemente poderosas que les permiten correr a velocidades cercanas a los 70 kilómetros por hora. Aunque no pueden volar, cada zancada gigantesca convierte sus cuerpos en máquinas de correr perfectamente diseñadas para la sabana. Los machos, con plumaje blanco y negro, suelen realizar extrañas danzas para atraer a las hembras y ahuyentar a los rivales.
Cuando se sienten amenazados, la patada de esas musculosas patas es lo suficientemente poderosa como para que incluso las hienas y los guepardos mantengan la distancia. En el brutal mundo de Ngorongoro, incluso las aves se han visto obligadas a evolucionar de formas extremas solo para sobrevivir. Tanzania no es simplemente un lugar en el mapa de África, es una epopeya de la vida, un lugar donde cada criatura sobrevive gracias al instinto, la adaptación y la voluntad más fuerte de vivir. Desde las masivas migraciones de ñus que se extienden a lo largo de miles de kilómetros, hasta los silenciosos enfrentamientos en acantilados rocosos y a través de llanuras abrasadas por el sol. Todo forma un mundo salvaje que es a la vez despiadado y asombrosamente perfecto. Pero ese equilibrio se está volviendo más frágil que nunca. Hace un siglo, África albergaba más de 200.000 leones. Hoy en día, ese número ha caído a menos de 25.000 ejemplares. El cambio climático, la pérdida de hábitat y la expansión humana están provocando que los últimos reyes de la sabana desaparezcan de la naturaleza cada vez más, cada año. Y es por eso que Tanzania se ha convertido en una de las naciones más importantes del mundo en materia de conservación, dedicando más del 38% de su territorio a áreas protegidas y parques nacionales, las últimas fortalezas del mundo salvaje. Proteger a estas criaturas no se trata simplemente de salvar una especie animal. Se trata de preservar la historia más grandiosa que la naturaleza haya escrito jamás en la Tierra. Si te conmueve la belleza y el poder del mundo salvaje, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que puedas seguir explorando con nosotros los últimos misterios que le quedan a la naturaleza. Y deja un comentario a continuación. ¿Qué animal te impresionó más durante el viaje de hoy? Porque cuando protegemos la naturaleza, también estamos protegiendo nuestro propio futuro. En medio de la quietud de la selva, en Amazon, donde cada respiración puede ser la última. ¿Acabarán alguna vez estas guerras por la supervivencia o seguirán girando eternamente en el sangriento ciclo de la selva? Amazon y las guerras sin fin. El cielo brumoso de la madrugada se abre poco a poco, dejando al descubierto un mar de selva verde que se extiende hasta el horizonte. Desde las alturas, el Amazonas se presenta como una alfombra viviente, con innumerables capas de hojas entrelazadas que cubren el suelo con una sombra eterna. Los brazos del río serpentean entre la selva como ríos de sangre que fluyen sin cesar,
alimentando y conectando a millones de seres vivos. Una suave brisa sopla, llevando consigo el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos y el goteo del agua desde las copas de los árboles. La selva amazónica se despierta sin ruido, sin ostentación, pero encierra las historias de supervivencia más intensas del planeta. Bajo el denso dosel del bosque hay otro mundo donde la tierra casi nunca ve la luz del sol. El aire es denso, húmedo y huele a tierra podrida, a hongos, a la descomposición que se produce a cada hora. Es el reino del silencio, donde solo los seres más adaptados pueden sobrevivir. Cada paso sobre las hojas caídas puede alertar a un depredador. Cada pequeño ruido puede ser el saludo de un enemigo al acecho. En este lugar, no hay lugar para la imprudencia. En medio de ese espacio húmedo y oscuro, un par de ojos brillan entre las sombras de los árboles bajos. Sin un solo ruido, sin un solo movimiento, el margay está cazando. A diferencia de sus parientes más grandes, como el jaguar, el margay tiene un cuerpo pequeño y ágil como un torrente. Solo pesa unos 3 kilogramos. Pero cada músculo de su cuerpo está diseñado para moverse entre el laberinto de raíces, troncos y enredaderas. Sus afiladas garras le permiten hacer algo que casi ningún otro felino puede: trepar directamente a los árboles y dar la vuelta para bajar primero con la cabeza. No es solo una técnica, es un instinto forjado a lo largo de millones de años de supervivencia en la selva. Delante, entre las hojas podridas y las ramas secas, se oye un pequeño crujido. Un ratón de monte está excavando en busca de semillas bajo un árbol. El margay se detiene. Se aplana contra el suelo y agudiza el oído para eliminar cualquier sonido. El aire parece congelarse. Un movimiento rápido como un rayo, un mordisco certero y el ratón desaparece en la espesura del bosque como si nunca hubiera existido. Pero lo más sorprendente de esta especie de felino no es su velocidad. Sino su astucia. En casos especiales, cuando caza en las alturas, el margay puede imitar los gritos de los primates jóvenes, especialmente los del tití. Un grito débil y solitario sale de las copas de los árboles y atrae a un individuo curioso. Y la trampa está lista. No se trata de un simple instinto, sino de una estrategia calculada, poco común en los felinos salvajes. La combinación de su agilidad física y su capacidad para engañar a sus presas con sonidos convierte al margay en uno de los depredadores más astutos y peligrosos de la selva amazónica.
Los rayos del sol atraviesan las copas de los árboles y caen sobre el suelo en forma de destellos dorados. En medio de la tranquilidad del mediodía amazónico, una silueta aparece de repente, silenciosa e inconfundible. Es un jaguar. A diferencia del delgado y ágil margay, el puma sudamericano es la imagen de la fuerza y el poder primigenios. Con un cuerpo robusto que puede llegar a pesar hasta 100 kilogramos, el puma es el felino más grande de América y el depredador más temido de la selva amazónica. Desde las sombras del bosque, sale como una pesadilla al acecho. Su pelaje dorado con manchas negras, como rayos de sol fragmentados, se mezcla con los destellos que atraviesan las copas de los árboles. Cada uno de sus pasos es ligero y preciso, como si todo el bosque estuviera acostumbrado a ese ritmo. A la orilla del río, un capibara, el roedor más grande del mundo, está agachado bebiendo agua. No sabe que la muerte se ha acercado, a solo unos metros. El jaguar se detiene. Su cuerpo se encoge como un bloque de músculos perfecto, listo para saltar. Un salto, sin rugido, sin persecución. Solo un zarpazo y luego un mordisco mortal directamente en el cráneo. Algo que solo el leopardo puede hacer. Un mordisco lo suficientemente fuerte como para atravesar los huesos y acabar con la vida de su presa en un abrir y cerrar de ojos. Sin persecución, sin alardes. El leopardo es un experto en la decisión. Cada golpe es una vez que se derrama sangre y el bosque se queda en silencio. Llegamos a otra zona, donde el terreno es más alto y seco, y el suelo está cubierto de montículos de hormigas que parecen fortalezas de tierra roja. En el aire flota un olor característico a tierra húmeda, musgo podrido y millones de insectos que construyen silenciosamente dentro de esas estructuras vivientes. Una silueta imponente se adentra en el bosque. De cuerpo alargado, su pelaje gris oscuro cubría casi todo su cuerpo, y su gran cola se arrastraba como una pesada manta, su hocico alargado. Casi sin ojos, rastreaba el suelo con lentos movimientos. El gigantesco insectívoro apareció sin prisa, sin precaución, ya que no tenía que esconderse de nadie en este mundo lleno de hormigas y termitas. Su hocico tocaba un hormiguero tan alto como la rodilla de un adulto. Un golpe con la pata delantera y la dura capa de tierra se rompió en pedazos. Los hormigueros salieron en pánico.
sin tiempo para organizar la defensa, y la lengua, larga como una cuerda, se adentró en el corazón del hormiguero con un lametón, y decenas de individuos desaparecieron. Retira la lengua, con la respiración tranquila. No hay sangre, no hay gritos, pero sigue siendo una masacre. Un hambre silenciosa se desata en el corazón de la selva. Se dirige al siguiente hormiguero con la misma serenidad. No necesitaba cambiar de táctica, ni explorar. Con su capacidad para oler a las hormigas desde lejos y su lengua capaz de moverse hasta 150 veces por minuto, este gigante no tenía prisa, ya que todo el bosque había nacido para servir de alimento. Cada golpe era un derrumbe. Cada movimiento de la lengua es una desaparición. Y así, entre montículos de tierra desmoronada, el gigantesco insecto se aleja lentamente, dejando atrás un campo de batalla silencioso donde la destrucción se lleva a cabo con lentitud. En un mundo donde la velocidad y la fuerza suelen determinar el triunfo o la derrota, hay quienes eligen una forma de vida diferente, tranquila, perseverante y absolutamente precisa. Otro sonido comienza a surgir desde abajo, el suave golpeteo del agua contra la orilla, el susurro de los juncos moviéndose con el viento. El bosque se abre a una salida hacia un amplio brazo del río, donde la luz se refleja en el dosel de hojas como si se rompiera en pedazos de plata. El agua aquí no es clara, sino de un color té oscuro, mezclado con sedimentos y los restos de millones de años de descomposición. A lo largo de ambas orillas, los troncos se inclinan hacia el río, dejando al descubierto raíces que parecen manos nudosas que se aferran a la tierra para evitar ser arrastradas. Justo en el punto donde se unen el bosque y el agua, se oye un nuevo sonido. Primero como un murmullo, luego como un chapoteo, y de repente estalla en gritos agudos, casi como una conversación. La superficie del agua se rompe. Una silueta alargada, con reflejos rojizos, surca las olas como una flecha. Son nutrias gigantes. No es solo una, sino toda una manada que las sigue, una tras otra, como un pequeño tren. Cada ejemplar puede superar el 1,5 metros de longitud, más grande que cualquier otra nutria del mundo. No nadan, sino que se deslizan. Con sus anchas membranas en las patas, su cuerpo alargado y su pelaje impermeable. Cada uno de sus movimientos es el resultado de una evolución óptima para la velocidad y la agilidad bajo el agua. Pero lo que los hace diferentes no es solo su físico, sino su cohesión.
Se oye un silbido y el líder cambia de dirección. No persiguen a sus presas, sino que forman una formación. Las rodean y las acorralan en aguas poco profundas. Un caimán se debate en medio del cerco. La espuma salpica por todas partes. Cuando el agua se calma, toda la manada ha desaparecido. Solo quedan círculos que se desvanecen y la luz del sol reflejada en la superficie del río. En un bosque donde el poder suele ir acompañado de la soledad, los nutrias gigantes son un ejemplo del poder de la unión familiar. No viven para sobrevivir solos. Luchan como un solo cuerpo y vencen con estrategia, velocidad y lealtad absoluta. La superficie del río volvió a quedar en calma. Las últimas ondas se disiparon en el agua ámbar, dejando un espacio silencioso. La luz del sol se filtraba a través de las copas de los árboles, creando destellos brillantes en la superficie del agua. Un espejo suave que reflejaba el mundo del bosque antiguo que se alzaba sobre él. Pero bajo esa capa de agua había otro mundo más profundo, más sombrío y más misterioso que cualquier otro lugar de este bosque. La oscuridad bajo el Amazonas no es completamente silenciosa. Un movimiento lento y suave, como una nube de humo, se desliza por el fondo fangoso. Entonces aparece una silueta sin aletas dorsales ni escamas brillantes como las de los peces comunes, sino un cuerpo liso, suave y ondulado como una ola viva. Delfín rosado del Amazonas. El dios nadador de la selva tropical. Su cuerpo mide hasta 2,5 metros y es de un color rosado pálido, como la luz del atardecer reflejada en el agua. En los días soleados, su piel brilla con un color rojo intenso, como almas que se mueven en el corazón del río. No se desplazan en grupos compactos como los nutrias, sino que nadan en parejas o en pequeños grupos, como viajeros que exploran lentamente cada tramo del río. Las ramas de los árboles se entrelazan como un laberinto, y la oscuridad no solo se encuentra en el suelo, sino que también flota en el aire. En medio del ajetreo y el bullicio de la selva amazónica, hay un ser que parece estar nadando contra la corriente del tiempo. El tres dedos en una rama a más de 10 metros del suelo. Una masa peluda y musgosa se adhiere al tronco como un mechón de líquen vivo. Todo su cuerpo se mueve tan lentamente que el musgo y las algas pueden crecer sobre su pelaje, convirtiéndolo en parte del árbol y ayudándolo a camuflarse en la naturaleza. Cada movimiento es un pequeño viaje.
Una mano se levanta. Los dedos se curvan y se enganchan a la rama, sujetándose con fuerza gracias a sus resistentes tendones. No hay prisa, solo el ritmo de quien no necesita ir rápido, porque no huye, sino que se funde con todo lo que le rodea. El perezoso de 3 dedos no caza, no compite. Se alimenta de hojas, un alimento pobre en energía, lo que le obliga a ahorrar cada latido de su corazón. Pero precisamente por eso, no tiene prisa. Los enemigos no pueden atrapar lo que nunca se muestra. Sopla el viento. La lluvia de la noche anterior aún permanece en su pelaje, y las gotas caen al ritmo de sus lentas inclinaciones de cabeza. Una mariposa silvestre se posa en su lomo, tranquila como si estuviera posada en la corteza de un árbol. Y desde el suelo, si alguien mirara hacia arriba, solo vería un montón de musgo durmiendo la siesta entre las ramas. En la selva amazónica, donde los más fuertes compiten por la supervivencia, hay un ser que sobrevive sin luchar, sin alardear y, gracias a su lentitud, ha sobrevivido a millones de años de evolución. Mientras el perezoso de 3 dedos se mueve lentamente entre las ramas húmedas, no sabe que desde lejos otro par de ojos lo observan. No desde el suelo, no desde los arbustos, sino desde lo alto, donde el cielo es lo suficientemente claro como para reflejar las enormes alas plateadas que vuelan en círculos sin hacer ruido. El águila harpy. Sus alas, de casi 2 metros de envergadura, se extienden entre el espacio vacío de las copas de los árboles. Cada aleteo crea una ráfaga de viento breve, pero fuerte y poderosa. Con su pico en forma de gancho y sus garras más grandes que la mano de un adulto, el águila arpía es el depredador más temido de la selva amazónica. No vuela para buscar presas, vuela para fijar su objetivo. Desde una altura de 15 metros, la mirada fría de la harpy barre las copas de los árboles y se posa en un perezoso de 3 dedos que se aferra silenciosamente al tronco. Desprevenido, inmóvil, una presa ideal. El harpy pliega las alas y se lanza en picado como una lanza celestial. El aire se desgarra y las ramas y las hojas tiemblan con la fuerza del viento. Pero justo cuando sus garras están a punto de alcanzar a su presa, el perezoso agita los brazos y golpea con fuerza al águila con sus garras curvas, desviando su ataque. El harpy gira las alas, recupera el equilibrio y se eleva en el aire. En cuanto el águila harpy se retiró, la copa del bosque se llenó de un sonido diferente, un aullido grave y prolongado, como el eco de un tambor.
monos aulladores. En lo alto, toda la manada levantó la cabeza y aulló, reclamando su territorio con un sonido que se propagaba a 5 kilómetros a la redonda. Sus poderosos brazos se aferraban a las ramas y sus colas se enroscaban en el aire como anclas. Un poco más lejos, aparecieron los monos araña, sin aullidos ni ruidos, solo con movimientos que parecían una danza. Con sus largas manos y sus colas ágiles, saltaban de un árbol a otro con la ligereza del viento. Sin límites ni fijas, los monos araña vivían del movimiento. Debajo de las copas de los árboles por donde acababan de pasar los monos araña, un ligero movimiento agitaba la espesa maleza. No se oía ningún ruido, solo el deslizamiento silencioso de un cuerpo enorme, con escamas marrones y grises moteadas, una anaconda, oculto bajo el agua estancada o a lo largo de la orilla cubierta de hierba. El anaconda no caza con velocidad. Espera, pacientemente, en silencio. Su cuerpo de casi 8 metros de largo puede permanecer enrollado durante horas, esperando el único momento en que su presa baja la guardia. Un pequeño capibara se acerca sigilosamente a la orilla para beber. La superficie del agua, que parecía tranquila, estalla de repente. Un golpe enrosca el cuerpo de la presa, enrollándolo como un bloque de músculos vivos. En la selva amazónica, a veces la muerte no viene de arriba, sino de debajo del agua, de la oscuridad, de donde nunca lo imaginas. El sol se pone lentamente tras las copas de los árboles más altos. La luz del atardecer se refleja en el agua. Se cuela entre las hojas y brilla sobre el pelaje mojado de una manada de nutrias que regresan silenciosamente a su madriguera, reflejándose en las alas extendidas del águila harpia que sigue volando en círculos en lo alto. Cada ser vivo, ya sea depredador o presa, ya sea un fantasma de la selva profunda o un destello de luz sobre el agua, es un eslabón en la red de la vida. Irreemplazable, luchan, huyen, combaten y sobreviven, no por poder,
sino por un único instinto común: mantener la vida en la selva más antigua del planeta. Y entonces cae la noche. La selva amazónica se sumerge en la oscuridad, pero en su interior, millones de historias continúan silenciosas, feroces y hermosas, como este lugar que lleva millones de años sin dejar de respirar.